¿Qué tal, amigos? Aquí otra vez platicando béisbol con ustedes y nuevamente aquí tenemos a César González, historiador César González, con quien platicamos acerca de Jorge Pasquel. A ver, César, nos fuimos con Pasquel, pero yo quisiera rebanar un poquito contigo la historia del béisbol mexicano. No entrar en la polémica de si cuándo se jugó primero, que si en dónde, porque es una historia medio agotadora esa, ¿no, César? De que si dónde se jugó Sí, primero. sí. Entonces, yo quiero decirte, ¿cuál es la primera expresión de béisbol profesional en México? Es decir, yo tengo referentes que a principios del siglo XX se jugaba béisbol profesional en México, en la Ciudad de México. Y que hubo peloteros que brillaron como pues, los primeros que entraron en la fama, como Lañiza, Genaro Casas, Lucas Juárez, etcétera, etcétera. ¿Qué referencias tienes de este asunto? Pues yo creo que antes que el béisbol profesional nacen los beisbolistas profesionales, que no es lo mismo, ¿no? Sino que el beisbolista profesional pues era un profesionista del béisbol, o sea, es decir, un pelotero que por su calidad se alquilaba para jugar con los equipos de donde fuera, ¿no? Si había un equipo en el ejército que buscaban un buen pelotero, pues ahí se alquilaba tal jugador y así es como nace el pelotero profesional. Ya conforme van saliendo más peloteros, bueno, pues ya se van organizando ligas profesionales y equipos patrocinados, incluso marcas patrocinando a equipos para darles un salario fijo. Pero digamos el béisbol ya de paga peloteros profesionales empieza a principios del siglo XX, más bien finales, los últimos 10 años del siglo XIX ya hay peloteros que andan por todo el país ganando dinero a cambio de jugar un partido aquí, otro partido allá, y iban de Sonora a Monterrey, y luego a Yucatán, y así se la vivían viajando por todo el país jugando béisbol. Ahora, César, ¿de dónde o cómo surge esa camada, esa generación de peloteros profesionales? Si es que en México no había béisbol organizado como tal, es decir, ¿de dónde emana? ¿Son gente que fueron a Estados Unidos o cómo está que llegan que se arma esa generación? Pues principalmente lo que se sabe de esos primeros peloteros, incluso había un Valenzuela a finales del siglo XIX que era de los mejores jugadores de la época y que era de estos peloteros que te digo que andaban por todo el país. De él no se sabe que haya vivido o que haya estudiado en Estados Unidos, sino que simplemente aprendió el juego en los llanos, jugando en México y se hizo tan bueno que siempre había algún equipo en alguna fábrica que necesitaba de un buen pelotero y lo llamaban. A lo mejor un equipo que se formaba con empleados del ferrocarril que necesitaba un buen jugador y lo llamaban y le pagaban para que jugara ese partido. Y se iba, o sea, digamos, fue algo que se gestó aquí mismo en México, digamos, no eran peloteros importados. Había un caso que me parece que era de Laredo, Texas, que era un jugador digamos que se hace famoso en Laredo, Texas, en el béisbol de los circuitos locales, y luego salta a México y él se convierte, digamos, en uno de los primeros estrellas. No recuerdo ahorita el nombre, pero fue, digamos, de los primeros peloteros famosos en el siglo XX mexicano. Ok, César, ahora, estamos hablando básicamente de peloteros con ascendencia hacia el norte del país, sin embargo, hacia el sur, y esto por influencia del béisbol americano, que se juega en Estados Unidos, fábricas a lo mejor norteamericanas que están aquí, el ejército, pero en la parte sur, específicamente en la península de Yucatán, hubo expresiones muy legítimas y muy válidas de béisbol profesional, con exponentes como Julio Molina, el Diamante Blanco, pero ese béisbol de ascendencia básicamente cubana, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, de hecho, todo el béisbol de la costa del Golfo está más influenciado por Cuba que por Estados Unidos, ¿no? O sea, desde Veracruz hasta Campeche, Tabasco, Yucatán, ellos, digamos que el béisbol se populariza mucho allá gracias a inmigrantes cubanos, ¿no? Desde finales del siglo XIX empiezan a llegar inmigrantes cubanos a esas regiones que venían huyendo de las guerras de independencia que había en su país. Entonces ellos empiezan a jugar, empiezan a enseñar el béisbol, a formar equipos. Incluso muchos de los primeros equipos que juegan en Yucatán tenían nombres de Cuba, ¿no? Sí. O relacionados a Cuba, ¿no? Que La Habana, que el Cuba, que el América, en fin, muchos nombres muy similares a lo que se usaban en Cuba. Y además, ya entrado el siglo XX,
No nos olvidemos que en Cuba se empezó a jugar béisbol profesional desde 1879, por ahí. Entonces, ya en el siglo XX, por ahí en los años 20, 30, empiezan a llegar los grandes equipos cubanos a jugar partidos, a hacer giras por territorio mexicano. Y eran equipos muy famosos porque los juegos que se jugaban en Cuba se transmitían por radio y se alcanzaban a escuchar en la península. En Yucatán, ¿no? Se escuchaban los partidos por radio, entonces eran equipos muy famosos, con peloteros muy famosos, y venían a jugar a México, y así era como se iban, digamos, propagando el béisbol ya profesional. Ok, ahora, es decir, toca lucubrar que esa parte de los cubanos, oye, cubanos en el sureste, sirve como referente para que cuando llegara Jorge Pasquel, pues supiera quiénes eran los peloteros importantes en Cuba, ¿no? Es decir, hemos de imaginar que Pasquel dice, ok, sabemos de fulano, sultano, perengano. No creo que haya mandado scout, en aquel entonces no utilizaba el béisbol mexicano, pero creo que ahí se nutrió, ¿no? Pasquel, y dijo que estas son las figuras, y los cubanos pues, estaban más o menos bien. No sé cómo andarían los salarios en Cuba, pero imagino que con lo que hacía Pasquel era más que suficiente para, sin pensarla, venirse, ¿no? Sí, aquí es importante precisar algo. A los grandes jugadores cubanos se les conocía en México antes incluso de que llegara Pasquel. Por ejemplo, Martín Diego llega en 1937, 3 años antes que llegara Pasquel a la Liga Mexicana. Y en esa época los que los traen pues eran empresarios o políticos, ¿no? Que estaban muy ligados al gobierno. Por ejemplo, el dueño del agrario, que era un general del ejército, y él trae, por ejemplo, a Satchel Paige en 1938. Ándale. Cuando Satchel Paige tenía ¿cuántos? ¿50 años? ¿40 años? ¿Cuántos tenía Satchel Paige? No, él todavía andaba en su mero mole, tendría unos 29, 30 años. Fíjate, nada más que en México se truena el brazo. Entonces fue un fiasco la llegada de Satchel Paige, pero en ese momento era el mejor pitcher de raza negra en Estados Unidos, en todo el béisbol, y él lo traen a México precisamente para competirle a Martín Diego. O sea, querían que fuera ahí como el némesis de Martín Diego, pero bueno, fue un fiasco Satchel Paige. Incluso también Culpa Pavel llega en 1937 a la Liga Mexicana de béisbol. Entonces sí hay, digamos, ya había ese conocimiento de las grandes estrellas, tanto caribeños como estadounidenses, antes de Pasquel. Oye, César, aparte, hablando un poquito más de pelotero cubano, creo yo que parte, además de los grandes jugadores, pero la llegada de los cubanos trajo a México la escuela de manejo. Es más, que creo que todavía sigue vigente, porque no veo nuevas escuelas de manejo, pero creo los managers cubanos trajeron una serie de conceptos de lo que le llaman ahora el béisbol latino, el picaresco, todo eso. Y yo pondría al propio Diego, a Lázaro Salazar, Armando Marzán, y por supuesto el más grande que para mí que fue Adolfo Luque, que había jugado grandes ligas, pero creo que todos ellos trajeron un esquema de manejo, o sea, para manejar el Zungo Pedroso, no sé, muchas gentes más, y que todavía sobrevivió mucho tiempo la escuela de manejo. ¿Coincidirías en esa visión? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que sobre todo en los 40 la mayor parte de los managers eran cubanos, ¿no? Están esos 4 que dijiste, por ejemplo, en la época de oro, que fue en el 46, creo que los 4 estaban manejando en esa época. Si mal no recuerdo, Salazar estaba con el Monterrey, Diego me parece que estaba con Laguna, Luque con Puebla, y Marzans, que fue el campeón, estaba con Tampico en esa época. Entonces sí, creo que dejaron una escuela grande, ¿no? En México. Después pues vinieron otra generación, ¿no? Ya en los 60s, de managers cubanos, y hubo esa continuidad en el estilo de jugar, ¿no? El béisbol cubano era muy de pelota chica, ¿no? De jugar pelota pequeña, y esa enseñanza también se hacía mucho en México en esos años. Emblemático manager de los 60s, ¿quién sería? Tony Castaños. Tony Castaño, yo creo que él sería, digamos, de los managers caribeños. Yo creo que él era pues fue el más triunfador, ¿no? Bueno, y hablando precisamente, ahorita mencionabas a los managers cubanos, alguien que fue manager, pero no era su vocación ser manager, pero era pelotero, no sé si llegó antes de Pasquel o después, Ramón Bragaña.
Ramón Bragaña, él llega antes de Pasquel, digamos, él llega incluso en los primeros años de la Liga Mexicana, por ahí en los años 20. Él empezó a venir a México en las giras que hacían los equipos cubanos, y en una de esas pues le ofrecieron, le llegaron el precio y se quedó. Y Ramón Bragaña sí llegó a manejar, aunque nunca fue, digamos, un manager, digamos, de la jerarquía de los otros cuatro grandes managers cubanos, pero sí llegó a dirigir, nada más que siempre tenía la sombra de Pasquel ahí encima, ¿no? Sí, Entonces cuando Pasquel no le gustaba, pues él quitaba al manager y se bajaba él a dirigir, ¿no? Él se uniformaba y se bajaba a dirigir, y Bragaña siempre fue muy leal a Jorge Pasquel, ¿no? Oye, Era incluso amigo personal de Pasquel. Bragaña fue el pitcher que inició pasándole la bola a Baby Ruth cuando vino a México, Ruth, y que se enojó Pasquel con él porque estaba poniendo muy duro para que no batea a Ruth, y entonces cambió el pitcher y trajo a Romo Chávez, ¿verdad? Es correcto. Sí, él empieza, digo, tenemos que recordar que esto era en 1946 y Babe Ruth pues ya venía muy mermado por el cáncer, ¿no? De hecho creo que muere 2 años después. Babe Ruth venía muy mermado por el cáncer, en la altura de la Ciudad de México pues se cansaba muy rápido haciendo swings, y Ramón Bragaña pues estaba pasando de lanza, ¿no? Porque pues un poco quizás por ese resentimiento, ¿no?, racial de estar contra el más grande estrella de Grandes Ligas, el que nunca pudo jugar, etcétera, ¿no? Pues le empezó a pasar la bola duro. Babe Ruth empezó a fallar swings, a cansarse, y hasta que dijeron, a ver, ¿no sabes qué? Pascal pide que quiten a Bragaña y lleva a Romo Chávez. Incluso le empiezan a reclamar a Ernesto Carmona, le reclama a Ramón Bragaña porque estaba exhibiendo a Babe Ruth, y dicen que incluso se agarran a golpes dentro del vestidor, ¿no? Carmona y Ramón Bragaña, y al final, bueno, Romo Chávez, que es el que toma el lugar de Bragaña, pues ya le pasa la pelota cómoda a Babe Ruth y ya pudo pegar el jonrón que todos estaban esperando, ¿no? Oye, mencionamos a alguien de esa época cubana. Yo creo que el máximo orgullo, o el pelotero con más orgullo, puede dar a Liga Mexicana cubano que ha jugado aquí en México, porque además es un ícono mundial. Se llama Martín Diego, indudablemente, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que Martín Diego es digamos, de los cubanos, es el más grande pelotero en la historia del béisbol mexicano, de los cubanos. Y él había triunfado pues en todo, había jugado en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en Estados Unidos, y en todos lados había triunfado, ¿no? Y él venía pues como un pelotero que podía hacer todo a nivel estelar, podía jugar cualquier posición del campo, podía pichar a un altísimo nivel, podía batear a un altísimo nivel. Y cuando fue manager, pues también fue un manager campeón con Laguna en el 42, pues también de muy alto nivel. Entonces él fue un pelotero estelar en todo el sentido de la palabra, y además fue, digamos, de los que nunca jugaron en Grandes Ligas, fue el primer latino en entrar al Salón de la Fama. Además, no. Oye, César, aquí De Cooperstown, el Salón de la Fama de Cooperstown. a ver, César, te voy a hacer una pregunta facilita. Es facilita esta pregunta. Si estamos hablando de que el béisbol Liga Mexicana en los años 30, 40 se llenó de una playa de estelar de Estados Unidos, ¿cómo se llama? De Cuba, de muchos países, que fue grande. La pregunta sería, ¿el pelotero mexicano más grande en esa época quién fue? Yo creo que Beto Ávila. Beto Ávila, digo, muchos lo conocemos por lo que hizo en Grandes Ligas, pero los años que estuvo Beto Ávila en México, él peleaba los campeonatos de bateo, siendo un chavo. Beto Ávila peleaba los campeonatos de bateo con los grandes peloteros cubanos o estadounidenses de su época, ¿no? Incluso cuando va Beto Ávila a Cuba, también él creo que incluso gana un campeonato de bateo en la liga cubana. ¿Sabes quién le ganó el título de bateo a Beto Ávila? ¿De quién? En Cuba, ¿quién le Fue ganó? Luke Lane, ¿no? No, te lo ganó Vinicio García. Ah, Vinicio García. Vinicio García. Sí, sí. Pero sí, sí. fue un monstruo. Ahora, y tengo que mencionarlo porque está entre los más grandes. Ángel Castro. Ángel Castro, Beto Ávila. Sí, totalmente. Ángel Castro yo creo que fue el primer gran bateador de poder mexicano que existió, pues, ¿no? Y ahora un bateador zurdo, digamos, en una época que todavía había bola muerta en México, ¿no? O sea, había una bola muy pesada. La mayoría de los parques estaban digamos, en el nivel del mar, entonces no era una liga de mucho bateo, la pelota era muy pesada. Entonces él fue el primer bateador de poder que hubo en la liga mexicana. Y si Ángel Castro, creo que podría estar ahí en segundo lugar después de Beto Ávila,
y quizá después lanzadores como el mismo Romo Chávez que mencionamos hace un rato, Cochivila Valenzuela también era un caballón de esos primeros años del béisbol mexicano. Daniel Ríos, otro. Sí, claro, la Coyota Ríos también de los grandes de esa época, y Vinicio García, que él empieza ya a finales de los 40 su carrera, pero también fue un estelar mexicano, ¿no? Oye, César, ya para terminar, a ver, cierra los ojos, imagínate que estás en los años 40. ¿Qué te gustaría haber visto de esa época? ¿Qué te gustaría haber admirado y aplaudido de esa época de los 40? Ver jugar a los Azules, ver jugar a quién. ¿Qué te hubiera gustado, eh? Me hubiera encantado haber vivido la temporada de 1940 en específico. Aquellos Azules de Veracruz que te comentaba, que traían varios jugadores que hoy están en el Salón de la Fama de Cooperstown. Por ejemplo, Josh Gibson, que decían que eran unos jonrones en el Parque de Alta que llegaban hasta el Panteón Francés, ¿no? Que cruzaban todo el viaducto, la bola en vuelo, y llegaba hasta el Panteón Francés, y que metió 33 jonrones en un calendario que me parece que todavía era de 90 y tantos juegos, es decir, un calendario muy reducido. Josh Gibson, por ejemplo, Culpapo Abel, que decían que era el jugador más rápido que hubo en esa época en el béisbol, y todos ellos estaban jugando en México. Ray Dandridge, Willie Wells. Era un béisbol que lo describen como un béisbol muy agresivo, de mucha velocidad, de toques de bola sorpresa, de hacer los sencillos dobles y los dobles triples y jonrones dentro del campo, porque eran parques de dimensiones muy amplias, ¿no? Entonces era un béisbol de muchísima velocidad. Me hubiera encantado haber vivido ese año en el 40. Bien, muy bien. Pues muchas gracias, César. Estaremos en los próximos días aquí platicando béisbol, aprovechando estos días de reposo obligado. ¿Te parece, César? Me parece perfecto. Pues ya sabes que aquí a la orden, y siempre encantado de platicar de béisbol. Muy bien, pues muchas gracias, César González. Muchas gracias. Y aquí estaremos viéndonos aquí en el Rincón Beisbolero, aquí en YouTube. Gracias, hasta pronto.